El capítulo de hoy es un capítulo muy bonito. Se llama Constructos de eventos, unidades, factores y variantes. En él, más que cualquier otra cosa, lo que Cantor nos va a explicar, lo que Cantor nos va a querer decir aquí es cuáles son los elementos, los constructos que están presentes en los eventos psicológicos, unidades, factores, variantes, etcétera. Este es un capítulo súper cortito, porque Cantor realmente lo que nos menciona aquí es esto: cuáles son los elementos que conforman el campo interconductual, cuáles son los elementos que conforman a un evento psicológico. Y respecto de esto, pues nos presenta algunos, él los llama teoremas de constructos de eventos. Nosotros, más que llamarles teoremas de constructos de eventos, podemos llamarlos como de dónde derivan o de dónde nosotros sacamos los diferentes elementos o las cosas que nos van a servir para hacer construcciones teóricas. ¿Vale? Entonces, un constructo, como muchos de ustedes sabrán, son elementos que nosotros creamos como parte del lenguaje técnico, como parte del lenguaje de nuestra ciencia, para referirnos a los elementos y eventos que nosotros estudiamos. La física, por ejemplo, le tiene la gravedad, la densidad, viscosidad, etcétera. Son constructos que ellos emplean para referirse a aspectos específicos de la unidad de lo que les tocó estudiar. Nosotros también tenemos que generar este tipo de elementos, nosotros también tenemos que generar constructos. Y aquí entonces Cantor nos va a dar cuáles son las formas, cuáles son los elementos en los que nosotros nos tenemos que fijar para generar constructos respecto de lo que nos toca a nosotros, que en este caso es lo psicológico. El primero: los constructos de eventos de la psicología interconductual se derivan de campos interconductuales. Todos ustedes ya lo saben, ya se lo saben de memoria. El interconductismo se basa en el supuesto de que los eventos psicológicos son campos de interacción. O sea, cuando nosotros estamos comportándonos de forma psicológica, nosotros no simplemente respondemos ante un estímulo, ni nosotros respondemos respecto de otras cosas, no respondemos tampoco respecto de aspectos internos. Nosotros, como seres psicológicos, respondemos a toda una composición específica de eventos, estímulos, aunado a aspectos también organísmicos. Entonces, todo esto interactúa simultáneamente de forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo, y esto es lo que representa lo psicológico. Entonces, dice Cantor, la primera cosa en la que nosotros tenemos que fijarnos para sacar eventos, para generar constructos, para generar qué es lo que vamos a estudiar, pues es fijarnos en que, primero que nada, todo evento psicológico deriva de un campo interconductual. Pues vámonos al teorema número 2. Los sistemas centrados en el organismo recurren al empleo de principios internos o externos. Cantor, en su época, fue considerado un iconoclasta. ¿Y por qué fue considerado un iconoclasta? Porque estaba en contra de todos estos elementos psicológicos tradicionales. Cuando alguien decía, la psicología estudia la mente, Cantor de inmediato decía, claro que no. Cuando alguien decía, la psicología estudia el alma, Cantor de inmediato decía, pero por supuesto que no. Siempre que se hacía alguna referencia a algún elemento tradicional de los que se asumen normalmente que estudia la psicología, Cantor de inmediato entraba al quite y decía, no es cierto, nosotros los psicólogos no hacemos eso. Bueno, él no era psicólogo, él era filósofo. Durante mucho tiempo le llamó la atención a Cantor por qué los psicólogos se interesaban y se empeñaban además en estudiar cosas que no tenían ni una sola prueba de su existencia, porque no la hay. ¿Por qué a los psicólogos les encantaba hipotetizar y construir elementos psicológicos sobre cosas que no hay una sola prueba de que existan?
Esto es algo que le llamaba mucho la atención a Cantor, y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se metió de lleno a la literatura, al desarrollo histórico de la psicología, empezó a plantear diferentes elementos acerca de, pues, qué le gustaría, qué decían los griegos, qué decían después los romanos, qué decían después los grecorromanos, o sea, ya cuando se hizo esta combinación, cómo cambió la forma de estudiar, los primeros filósofos, los racionalistas, los empiristas, y así siguió absolutamente toda la historia de la psicología, de su desarrollo desde el principio hasta el final. El punto es que desde esos tiempos la psicología estaba formada o metida como parte de la filosofía, como parte de la biología o como parte de la religión, o peor, como parte de las tres. El punto es que esto influye, y entonces cuando René Descartes dice yo no voy a hablar de alma, voy a hablar de mente, pues es una metáfora que termina derivando en lo mismo, ¿no? Un elemento fantasmal que se encuentra quién sabe dónde, que es inmaterial, que no es de la misma naturaleza que el resto de las cosas y que de alguna forma controla o modula nuestra conducta. Pero bueno, el punto es que llegamos a este momento en el cual todo esto ya transcurrió, y siempre que nosotros queríamos estudiar la conducta o por qué hacemos lo que hacemos, terminábamos por hablar de o de lo que pasa adentro del organismo o de lo que pasa afuera del organismo. Es decir, siempre el organismo era el eje respecto del cual se evaluaba qué lo afectaba, y entonces conducta era lo que hacía el organismo, y lo de afuera o lo de adentro eran elementos motivacionales, elementos mediadores, elementos contextuales. Y esto derivaba en que, ¿por qué haces lo que haces? O por algo que está dentro o por algo que está afuera. El interconductismo no plantea esto, el interconductismo no habla de qué hace el organismo, el interconductismo habla de qué hace el organismo, qué hace el ambiente y la interacción que hay entre lo que hacen cada uno de estos elementos. Entonces, hablar de interconductismo es no hablar de lo que pasa adentro o de lo que pasa afuera, sino hablar de lo que pasa. Esta es una gran diferencia respecto de en qué nos tenemos que fijar. El teorema 3 dice, los constructos interconductuales varían con respecto a los diferentes tipos de eventos y a los diferentes requerimientos descriptivos e investigativos. Es obvio que no todos los eventos son iguales. Nosotros, cuando investigamos, transformamos los eventos. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo que un señor saca un cigarro y se pone a fumar, ese es un evento que va a ser muy diferente a que yo en un laboratorio le enseña a un mono a fumar para ver cuáles son los efectos, cuánto se fuma al día si yo lo dejo libre. Difieren. ¿En qué difieren? En que se encuentran en circunstancias completamente diferentes, y el fumar afuera no necesariamente se debe a las mismas razones, circunstancias, etcétera, que al fumar en el laboratorio. Entonces, Cantor siempre supo esto, Cantor siempre lo ha reconocido. De hecho, hay muchos psicólogos de otros enfoques que justamente lo que dicen ellos, es que los conductistas creen que lo que pasa en el laboratorio es idéntico a lo que pasa afuera. Es que los conductistas creen que nos comportamos como ratas o como pichones o como monos. Y nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. De hecho, los que hacemos investigación reconocemos que la investigación nos permite sacar aspectos generales sobre el cómo se aprenden de formas específicas en contextos específicos, y con base en estos, y conforme vamos nosotros encontrando evidencia similar en diferentes contextos y en diferentes momentos, es que ahora sí empezamos a sacar principios o a generalizar principios. Pero de eso a decir que las cosas tal como funcionan aquí funcionan afuera, eso es una gran mentira, porque Cantor reconoce y sabe, y ya lo hemos platicado, que allá afuera influyen muchísimas cosas que en el laboratorio no. Una de las más importantes son los elementos culturales. ¿Por qué? Pues porque afuera nosotros como humanos tenemos cultura, los animales no tienen, bueno, los animales infrahumanos no tienen cultura, o no forman parte de una sociedad que derive en la culturalización, y esto es una diferencia gigantesca que Cantor siempre hace notar. Pero lo importante es que nosotros sabemos que lo que pasa en el laboratorio no es idéntico a lo que pasa allá afuera en un entorno real. De hecho, actualmente los interconductistas saben que si queremos intervenir
en un ámbito aplicado, lo primero que tenemos que hacer es identificar la dimensión psicológica en ese ámbito y formar un modelo puente, un modelo que permita traspasar o traducir, no traducir, pero es una palabra que sirve para ejemplificar, traducir lo que pasa aquí a lo que pasa acá y en conjunto siempre de la inter y o multidisciplina, ahora sí intervenir. ¿Por qué? Porque allá afuera lo psicológico no es lo único, no van gentes únicamente psicológicos, van gentes psicológicos, biológicos, sociales, económicos, políticos, etcétera. Y el último teorema, los constructos interconductuales diferencian entre eventos originales y modificados. De nuevo, un evento original es a lo que Cantor llama, pues lo que está allá afuera, ¿no? Todos los elementos de allá afuera. Y un evento modificado es un evento en el que nosotros quitamos cosas para garantizar el control experimental. Entonces, los constructos interconductuales diferencian entre eventos originales y eventos modificados. Esto lo que significa es esto, que nosotros como psicólogos debemos aprender a diferenciar entre un evento de laboratorio y un evento aplicado, porque los eventos de laboratorio o estudiados en el laboratorio usualmente les quitamos cosas o les agregamos cosas que nunca pasarían allá afuera. A esto actualmente es a lo que se le conoce como validez ecológica. La validez ecológica tiene que ver con qué tanto una situación experimental se parece a una situación natural, así sin que nosotros le generemos control. Inclusive hay mucha investigación, hay un campo de investigación actual que se llama investigación translacional, la cual se basa en experimentos clásicos, empezar a replicarlos, pero ahora sí en contextos con mayor validez ecológica, o sea, hacer investigación con eventos originales y ya no con estos eventos controlados que nosotros solemos eh, realizar, ¿vale? Entonces, ahora sí, y respecto de esto, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que medir? ¿En qué tenemos nosotros que fijarnos? Pues aquí ya entonces Cantor nos da en este apartado de constructos de eventos en qué fijarnos. Y lo primero que nos dice es, los campos interconductuales psicológicos constituyen segmentos de conducta. Esto es muy importante. Para Cantor, lo psicológico es continuo, o sea, nunca dejamos de interactuar, nunca dejamos de interactuar, es un continuo. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para poder estudiar algo que no tiene un principio y que no tiene un final definido? Pues nosotros, para poder evaluarlo, para poder hipotetizar teóricamente sobre los elementos, tenemos que constituir segmentos de conducta. Un segmento de conducta es un pedacito de la vida psicológica de una persona. Eso es un segmento de conducta. Entonces, si yo evalúo que las personas hacen muchas cosas, lo primero que tengo que hacer para hacer un estudio, para empezar a hacer investigación, ya sea descriptiva o científica, o sea, analítica, pues es definir dónde empieza el segmento de conducta que voy a estudiar y dónde termina el segmento de conducta que voy a estudiar. A esta segmentación es a lo que se le conoce segmento de conducta. Y a partir de esto tenemos entonces, ahora sí, que estudiar. Hay algunos constructos que lo que muestran es el origen y el análisis del segmento interconductual, o sea, de dónde viene el segmento interconductual, cómo este segmento terminó siendo lo que es. ¿Y qué es lo que podemos identificar del origen y el análisis del segmento interconductual? Factores prepsicológicos, es decir, todos los factores específicos con los que potencialmente una persona puede interactuar. Por ejemplo, nosotros tenemos un umbral de lo que podemos ver. Entonces, ¿cuál es el umbral de lo que podemos ver? Ese es un factor prepsicológico, una capacidad sí que yo tengo para interactuar con las cosas. Con los sonidos, lo mismo. Con las sensaciones, lo mismo. Entonces, primer elemento que nosotros tenemos que ver para saber cuál es el origen, factores prepsicológicos. De los objetos que están en ese momento, en este segmento de conducta, con cuáles el organismo tiene posibilidad de interactuar. Porque, por ejemplo, en este momento aquí hay rayos ultravioleta, pero nosotros no los podemos ver.
Los pichones sí pueden ver los rayos ultravioleta. Entonces, esta es una diferencia particular. En términos de lo que está presente en la situación, los pichones tienen posibilidad de interactuar con cosas con las que nosotros no, o con algún aspecto o elemento con el que nosotros no. Segundo elemento para nosotros poder estudiar el origen y analizar un segmento interconductual, las acciones de esos objetos, qué hacen los objetos. Por ejemplo, aquí frente a mí hay una pantalla. Este objeto, ¿qué hace? Este objeto, por ejemplo, emite luz, refleja además alrededor luz, capta mi imagen por medio de la camarita que tiene instalada, etcétera. Hay que analizar también las acciones de cada uno de los objetos que se encuentran alrededor de mí en el segmento conductual específico. En este aspecto, pues, este es el segundo aspecto. Primero, ¿qué objetos hay y cuál es la posibilidad reactiva que tengo como organismo respecto de ellos? Segundo, ¿qué hacen en el campo interconductual esos objetos? Esta es una parte muy curiosa porque es poco intuitivo. ¿Sabes? Es poco intuitivo el nosotros pensar que los objetos hacen cosas. Por lo general, los psicólogos dicen la persona hace cosas respecto a los objetos del ambiente, pero para Cantor esto no es así. Para Cantor las cosas hacen cosas, los objetos hacen cosas, ¿no? De acuerdo con su capacidad. De hecho, actualmente hay una línea de investigación que se basa por completo en eso. Si ustedes alguna vez han leído acerca de algo llamado affordance, o en español posibilitador conductual, cómo los objetos, por su forma, por sus características, posibilitan un tipo de comportamiento respecto de ellos. Hay un estudio muy bonito que presentaron hace no mucho en un congreso virtual en el cual ponían resbaladillas de diferentes tamaños en un jardín de niños, columpios de diferentes alturas en un jardín de niños y veían qué hacían los niños. Y lo que encontraban es que los niños con la más alta solían hacer cosas similares, con la más chiquita solían hacer cosas similares, pero que eran diferentes. Las tres eran resbaladillas, pero nada más el hecho de la altura modificaba lo que los niños hacían con ellos. Entonces, sí, los objetos hacen cosas, ¿vale? Y esto es un punto importante. El tercer punto para analizar, ahora sí, ¿cuáles son las funciones estímulo-respuesta? Una función estímulo-respuesta es, ahora sí, cómo están psicológicamente relacionados los eventos o los objetos con lo que yo hago como organismo. A la relación que se da es a lo que le llamamos aprendizaje, y es esto en sí mismo lo que ya representa en sí mismo comportamiento psicológico o conducta psicológica. Y por último, el cuarto elemento que nos habla acerca del origen y análisis del segmento interconductual son las respuestas potenciales. Las respuestas potenciales tienen que ver cómo, con todo lo que yo ya sé, con toda mi historia, con todo este elemento, qué es lo que puedo en un futuro hacer con base en mi historia de aprendizaje. Como se darán cuenta, estos constructos de factores psicopsicológicos, objetos, eventos, acciones de objetos, acciones de los organismos, respuestas potenciales, etcétera, justamente nos dan una alusión, son constructos que nos permiten hablar acerca del origen y analizar el segmento interconductual. Los estímulos y las respuestas constituyen funciones simétricas y recíprocas. De nuevo, no es que yo haga respecto del objeto, ni es que el objeto haga respecto de mí, es la interacción. Entonces, pues sí, todos estos elementos son bidireccionales. ¿Y por qué es importante no hablar de estímulos y de respuestas no en aislado, sino respecto de funciones estímulo-respuesta? Pues esto ocurre debido a que podemos nosotros tener situaciones en las cuales diferentes objetos tengan la misma función de estímulo, los mismos objetos tengan diferentes funciones de estímulo, y al revés, ¿no? Diferentes acciones tengan la misma función de respuesta o las mismas acciones tengan diferentes funciones de respuesta. Pensemos en este elemento que tengo aquí. Esto es un celular. ¿Cuántas funciones de estímulo hay asociadas a un celular? Muchísimas. Muchísimas. Que si nosotros queremos una calculadora,
el celular. Una cámara, el celular. Hablar con un amigo, el celular. Ver un video, el celular. Ver una película, el celular. Entonces, hay muchísimas funciones de respuesta asociadas al mismo estímulo. Al mismo tiempo puede ser que haya muchos estímulos asociados a la misma función de respuesta. Por ejemplo, una pelota de fútbol americano, cuando es momento de hacer gol de campo, nosotros nos encarreramos y la pateamos. Un balón de fútbol en un tiro libre, nos encarreramos y lo pateamos. Las funciones de respuesta son diferentes, pero la acción es la misma. Entonces, esto es importante. Igual, levantar la mano en estos momentos, cuando viene la combi para que se detenga, es una cosa. Levantarla cuando quiero que en el salón de clases me den la palabra, lo mismo. Dos diferentes acciones. La misma acción está asociada también en este caso a dos funciones de respuesta diferentes. Este análisis lo podemos hacer de diferentes maneras. No se restringe lo que hago o no se restringen los estímulos y las respuestas a lo que hago o al objeto con el que lo hago, sino a la interacción específica que se da entre ambos objetos. Eso es lo que verdaderamente me permite a mí distinguir las cosas. Por ejemplo, esto es un lápiz. Voy a hacer magia frente a ustedes, ¿vale? Voy a transformar este lápiz en un proyectil. Y así de fácil uno hace magia, psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque el estímulo no es un estímulo al margen de la respuesta y la respuesta no es una respuesta al margen del estímulo. La interacción es la que define la función de estímulo y la función de respuesta. Pero pasemos a la última diapositiva del día. Dice, los medios interconductuales constituyen factores habilitadores esenciales en los segmentos de conducta. Aquí estamos hablando del medio de contacto. El medio de contacto es el elemento que posibilita una interacción. Si yo no veo, o sea, si me apagan todas las luces, o sea, no entra luz, yo no puedo interactuar visualmente con los objetos. No es posible. No poder de capacidad, sino poder de posibilidad. Se vuelve imposible interactuar visualmente con los objetos si no hay luz. Se vuelve imposible interactuar auditivamente con los objetos si no hay aire. Entonces, justo esto, los medios de contacto son los elementos que posibilitan un segmento de conducta. Entonces, cuando yo estoy analizando un segmento de conducta, tengo que analizar cuál es la función estímulo-respuesta, cuáles son los objetos involucrados, cuáles son las respuestas involucradas, cuál es el organismo involucrado, cuál es el medio de contacto, cuál es el origen, cuál es la historia de esto. ¿Vale? Todo eso es lo que tengo que conocer para poder yo analizar adecuadamente un segmento de conducta específico. Los factores contextuales como circunstancias generales que operan como condiciones inhibidoras o facilitadoras. Existe algo a lo que Cantor llama elementos contextuales. Es lo que nosotros actualmente llamamos factores disposicionales. Un factor disposicional son elementos que están presentes en la situación, son elementos del campo que facilitan, posibilitan o inhiben una interacción particular. ¿Vale? Y claro, estos factores presentan aspectos que su presencia o ausencia facilita, posibilita o inhibe una interacción particular. Todos estos aspectos, todos estos elementos disposicionales, pues tienen sentido a la luz de que le dan sentido a una sola interacción particular, a un solo segmento conductual. ¿Vale? Si se dan cuenta, todos estos elementos siguen siendo parte de una sola cosa. Y por último, la historia interconductual consiste en la evolución de los campos psicológicos. Nosotros, además, tenemos que tomar en cuenta la historia interconductual, y la historia interconductual es como un campo psicológico va cambiando conforme uno va avanzando en su vida, conforme uno va teniendo contactos con estos elementos. Hay dos aspectos generales importantes: la biografía reactiva y la evolución del estímulo. La biografía reactiva es cómo
las respuestas que yo doy ante determinados eventos o elementos van cambiando con el tiempo. Eso es la biografía reactiva. La evolución del estímulo es como un estímulo particular va cambiando lo que hace respecto de mí, ¿vale? Por ejemplo, pensemos en un balón de fútbol, que me parece que es algo muy identificable. Cuando nosotros estamos chiquititos, el balón de fútbol está gigantesco para empezar. Entonces está grandotote. Y aparte, si no me puedo parar bien, pues entonces no voy a poder patear el balón. Y entonces cuando uno está bebé, ¿qué es lo que hace respecto del balón? Lo abraza, lo avienta, lo languetea también, porque pues uno es bebé. Entonces, esas son respuestas respecto de este estímulo en ese momento. Cuando uno tiene 6 años y el papá le dice, ahora sí, te voy a enseñar a jugar fútbol, y lo pone en el piso y le dice, mira, se patea así, en cuanto el niño patea el balón, cambió la respuesta y cambió el estímulo. Cambiaron simultáneamente. Entonces, los estímulos evolucionan a lo largo de la vida de un individuo y las respuestas también cambian a lo largo de la vida de un individuo. Pero si se dan cuenta, nada más me permite hasta este punto describirlos. Tengo que generar investigación que me permita ahora sí saber cómo cambian los factores, cómo aprendió a sumar, cómo mido, qué mido, dónde lo mido, cuándo lo mido, que de hecho es el siguiente capítulo del libro de psicología interconductual, creo. Dice, sí, constructos investigativos o metodológicos. Ahora sí, lo que venía es cómo le hago yo para estudiar estos eventos.